¿Qué hubo? ¿Cómo están? Venimos a conocer un evento que se llama Máquinas y Rock and Roll en la ciudad de Aguascalientes. Acompáñame a conocerlo. Aquí estamos con René con el evento de Máquinas y Rock and Roll en Aguascalientes. Pues cuéntanos de este evento. Es correcto, amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Queremos el día de hoy comunicarle a todos ustedes, público en general o entusiastas de los autos antiguos, patrocinadores y toda la gente que le gusta el medio de los autos. El próximo 27 y 28 de noviembre, aquí en Aguascalientes, en el Parque México, tendremos nuestro evento Máquinas y Rock and Roll en su 13ª edición. Y hay las personas que podrán encontrar mucho rock and roll y automóviles como antiguos, me parece, ¿verdad? Exactamente, el evento está preparado como un tributo al pasado, a lo que es la buena música, que es el rock and roll, rockabilly, algo de blues. Nos visita desde Chile la River Blues Band, que es una banda que ha tenido una muy buena trayectoria y viene hasta México a tocar para todos nosotros. Y también, pues bueno, encontraremos autopartes, autos antiguos, bicicletas antiguas, antigüedades, todo para que puedan seguir continuando restaurando sus vehículos. Muchas gracias. Bienvenidos. Pues estamos en un lugar que se llama la Copa Bar. Aquí va a haber una rueda de prensa de este evento que se va a llevar a cabo el 27 y 28 de noviembre acá en la ciudad de Aguascalientes. Por lo que veo son autos antiguos y rock and roll. Yo me enteré de este evento por Lalo de Volando de Blog, que me pasó el flyer. Me dijo, mira, está bien interesante, le deberías de caer. Entonces acá andamos para conocer. La verdad yo no sé mucho de autos, pero sí sé mucho de conocer y aprender. Entonces acompáñenme. Me llamó la atención rock and roll, entonces los que me conocen ya saben que a mí me encanta la música, yo soy músico y el rock and roll es algo que me fascina. Entonces pues vamos a esperar que comience esta rueda de prensa y a ver de qué se trata este evento. Pues a punto de comenzar aquí la rueda de prensa, entonces vamos a aprender y conocer de qué se trata este evento. Vamos a ello, acompáñenme. Ya nos pedimos aquí la cervecita para refrescarnos. Y adelante que se sienten. Salud. Que nos hacen el favor de acompañarnos, amigos, amigas, esposas, conocidos, colaboradores. Gracias por estar todos ustedes aquí, a nuestros patrocinadores, a los medios de comunicación que vienen a cubrir el día de hoy. Damos también la cordial bienvenida a nuestro amigo Arturo del Mar. Un aplauso, por favor, que hace el favor de acompañarnos. De igual forma, a nuestros amigos que documentan todo lo relacionado con los automóviles antiguos en Aguascalientes y en todo México cuando se puede, nuestros amigos de On The Road Again, muchas gracias, un aplauso para ellos. Un aplauso y agradecimiento para este establecimiento que se ha logrado, está cumpliendo sus 2 años, la Copa Bar de aquí del Valle. Un aplauso para la China, para Julio, para el barman, para toda la gente que está aquí colaborando, muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy queremos dar el estatus del 13º Máquinas y Rock and Roll, queremos platicarle los pormenores, disipar algunas dudas y bueno, con toda la confianza al término de lo que es la información general que compartiremos cada uno de mis compañeros y yo, estamos abiertos para poder platicar con todos ustedes. Mi nombre es René Rico, les doy la bienvenida y a continuación mis compañeros de igual forma se presentan. ¿Qué tal? Yo soy Enrique Marmolejo, aquí encargados también de Comité de Máquinas y Rock and Roll. Bienvenidos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jorge Rangel, también bienvenidos a todos los amigos, todos los medios que nos acompañan. Muy bien, más de 35 clubes y asociaciones de los estados circunvecinos confirmados. Por ejemplo, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí, Durango,
Coahuila, Mazatlán y en especial la ciudad de León, Guanajuato está organizando una caravana con aproximadamente la participación de 60 vehículos antiguos que piensan llegar al mismo tiempo a nuestro evento. Esto nos da mucho gusto, es algo sin precedente porque ahí notamos cómo Aguascalientes y la hermandad a la cual ustedes nos representa ha inspirado a muchos otros grupos para que se den este tipo de dinámicas. Aguascalientes, lo digo muy humildemente y también muy contento, somos punta de lanza, somos un estado que en mucha forma representa lo que es la buena unión, la buena organización y sobre todo el gran entusiasmo por los carros antiguos. Nuestro evento, gracias a ustedes, ha crecido cada año única y exclusivamente gracias al entusiasmo. Como saben, no es un concurso, no hay un filtro para ver en qué calidad está tu vehículo y puedas participar, salvo con que cubra con la edad, con la antigüedad requerida, porque esa es la esencia natural de nuestro evento. Tributo a los automóviles antiguos y a la música rock and roll. Entonces, gracias a este entusiasmo, tanto de ustedes como participantes y expositores, como de mis compañeros y toda la gente que nos respalda, es como este evento ha logrado permanecer, crecer y colocarse como de los más favoritos y esperados en la región y el más grande en su género. Así es que aprovecho para darle las gracias a todos ustedes, han colaborado desde una cosa mínima hasta cosas muy grandes, todo es valioso para nosotros y estamos enormemente agradecidos. De igual forma les quiero confirmar la asistencia de más de 35 stands de venta especializados en refacciones antiguas, desde tornillería hasta piezas grandes en general de vehículos nuevas, usadas o importadas. Este año notamos la participación de 7 espacios más de talleres locales que ya se están perfilando única y exclusivamente para dar el servicio de restauración o de servicio para autos antiguos. Esto es muy importante para todos nosotros porque nos damos cuenta que en Aguascalientes está sucediendo algo muy suave, muy interesante, que es el amor y la cultura por el automóvil antiguo, pero que ya se está llevando a un nivel empresarial. Al final redunda en ingresos y fuentes de trabajo para muchas familias de Aguascalientes, pero sobre todo para que esto que para muchos de nosotros que comenzó como hobby se pueda transformar en un ingreso más o una fuente de trabajo, pues para poder llegar con pan a nuestras casas y además disfrutar lo que tanto nos gusta. Claro que sí, les explico un poco de lo que va a ser el programa musical. Tenemos desde el sábado puerta cerrada 2 bandas de aquí de Aguascalientes, una de ellas conformada por músicos muy jóvenes, van a participar su primera vez. Su nombre es Los Bastardos y traen algo de música al estilo wild rockabilly y algo de country también. También participan otra banda que se llama Classic Five, como su nombre lo indica, pues mucha música de los 50s, 60s, también van a tocar algo de los 70s. Eso va a ser a puerta cerrada el día sábado a partir de las 7 y pues se terminan las actividades hasta las 10 más o menos, porque tendremos tanto concursos, interacción con los clubs. Todo esto nos lleva hasta 10 y media, terminan las actividades el día sábado 27. La River Blues Band es una banda que también ha estado muy al pendiente de los eventos de máquinas y rock and roll durante varios años, y este año se logró el contacto y que se pudieran acercar a visitar nuestra ciudad, y creo que debemos de estar escuchándolos y disfrutando su música, porque vienen desde tan lejos a presentarnos esta gran música y pues tenemos que estar ahí. La River Blues Band, por ahí les mandamos un saludo y pues ya estamos esperándolo, y prácticamente con ellos finalizamos el programa musical. Camioneta, Volkswagen, Chevrolet, Ford, Chrysler, Maserati, lo que usted guste. No existe un preregistro, puede acercarse desde el día sábado 27 a partir de las 12 del día. Paga única y exclusivamente su entrada personal, son 50 pesos por adulto. Niños menores de 10 años no hay cover.
No hay costo de inscripción ni forzosamente que comprar algún kit de entrada para exhibir su auto. Es única y exclusivamente pagar la admisión por adulto de 50 pesos. Sean bienvenidos, vengan con cuidado también. Los esperamos el 27 y 28 de noviembre en el Parque México, cerca de la 14ª zona militar. ¿Algo más, René? Vamos a tener, un área de camping. Eso va a ser exclusivo solo para las personas que van a dejar sus autos en exhibición el día sábado. No es abierto a todo el público, es una actividad 100% familiar y los esperamos. Ya muchos esperan también la zona de campamento y pues bueno, ahí va a estar a su disposición. Así es, pues no se vayan, los esperamos un momento más aquí, vamos a reacomodar. Y cualquier duda nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Máquinas y Rock and Roll, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, también estamos por ahí. Muchas gracias. Y no te olvides de suscribirte a tu canal Arturo del Mar si te está gustando este video. Normalmente subimos este tipo de contenido en el cual vamos a lugares y compartimos aquello que se nos hace interesante. Y pues entonces, sin más, continuamos. Este evento va a ser el 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Aguascalientes. La verdad se ve que se va a poner bien suave. Como dicen, es autos, puros carros antiguos bien bonitos y rock and roll. Por lo que escuché van a estar varias bandas bien padres. Una que viene desde Chile muy buena, entonces se lo recomiendo muchísimo. ¿Cómo se llaman ustedes, perdón? Los Culés del Corrido. Los Culés del Corrido, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Tienen redes sociales o nada más es así? En YouTube estamos como Los Trinques. ¿Cómo, perdón? Los Trinques. Los Trinques, aquí lo voy a poner para que los busquen. La neta es que se la rifan machín. ¿Cuántos años tienen? Yo 14, yo 14, o sea, tocas bien chido la guitarra, yo soy músico, mis respetos. Si tuviera sombrero me lo quitara. ¿Cómo se llama? 12. Ernesto. Ernesto. Isabel. ¿Y qué andan haciendo? O sea, ahorita andan tocando, van a lugares a tocar. Tocamos así por lo que la gente nos gusta cooperar. Ok, la neta es que no lo dejen, se la rifan machín, también morros y creo que tienen mucho futuro. Mi respeto para ustedes. O sea, Estamos aquí con Ricardo del canal On The Road Again. Invítalos aquí a tu canal, la neta es que tiene un canal bien suave de carros antiguos y clásicos. ¿Qué tal, amigos? Los invito a que sigan nuestro canal y vean todos los autos antiguos que tenemos aquí en Aguascalientes. Son cápsulas pequeñitas y contamos la historia de cada dueño para que se den cuenta de lo que tenemos aquí en Aguascalientes. Síganos, por favor. Es todo seguidito, ¿va? Sí. El canal, lo voy a poner aquí abajo para que lo sigan. La neta es que están haciendo contenido bien chingón. Gracias. Pues acá andamos con René y Jorge, los organizadores de este gran evento. La verdad es que pues no se lo pueden perder este evento. La neta yo ya me emocioné por ir. Nunca he ido a un evento así y pues vuélvenos a invitar, a reiterar que le caiga la gente. Gracias, Arturo. No se pueden perder 27 y 28 de noviembre, 13avo Máquinas y Rock and Roll aquí en Aguascalientes. Todos bienvenidos. Y redes sociales, donde los puedan seguir las personas. Máquinas y Rock and Roll, ahí nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube. Sale, no se lo pueden perder. Va a ser un gran evento ya la próxima semana, básicamente. Ya. Muchas Fin de gracias. mes. Dale. Gracias, Arturo. Gracias.
Este auto, por lo que me platicaron, está basado en la película de Cars. Está muy suave, la verdad es que se la rifaron machín. Lo tienen muy chingón. Pues allá anduvimos en la rueda de prensa de este gran evento que se va a realizar el 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Aguascalientes. La verdad es que se ve que se va a poner bien suave y muchas gracias a los organizadores por ahorita el convivio. Estuvimos echando unas cervecitas y me estuvieron platicando mucho del evento. Se ven muy emocionados, se ven muy felices y a mí me encanta todo eso que se hace desde el corazón, se hace con pasión, con mucho orgullo, ¿no? Y todos los noto de verdad muy felices, muy emocionados por este evento y me lo transmiten totalmente. Entonces, sin duda yo voy a estar ahí. Ahorita ya no pudimos ir a la caravana porque tenemos otro compromiso, pero la verdad es que en ese día me estaban platicando que se vienen más de 300 carros. Normalmente en este evento han llegado a venir hasta más de 900 carros. Imagínense este evento lleno de carros antiguos, esa cantidad. También como dato curioso me platicaron que desde León se vienen en caravana 60 autos antiguos. Ha de ser impactante, impresionante ver todo eso en la carretera, ¿no? Imagínate, vayas en la carretera y ves una caravana de 60 carros y no cualquier carro, no carros antiguos y que están al 100. Ha de ser impactante, entonces de verdad es que va a ser un evento que va a estar bien suave. Estoy muy emocionado por ir y conocerlo, vivirlo, ¿no? También van a estar muchas bandas bien padres, entonces, y pues a mí que me encanta la música y que soy músico, eso es algo que me tiene ahora sí que bien emocionado. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.